costura fina. Un marcado estilo italiano donde cada puntada cuenta una historia. Calle Clara Pardo, número 6B, sector San Jerónimo, Distrito Nacional. Próximo a la Núñez de Cáceres con John F. Kennedy. Para más información, llámenos al 829-433-2946 o visite www.venieratelier.com. Síganos en Instagram y Facebook. Venier Atelier, tienda de Chacabana y Dry Clean. La perfección en costura fina, donde cada puntada cuenta una historia. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí a esta hora en Despierta RD para toda la República Dominicana a través de Telecentro Canal 13 y a la gente que nos sintoniza en el extranjero a través de Telemicro Internacional. Gracias de verdad por esa sintonía y agradeciéndoles a ustedes, tengo que agradecer a dos personas que son fieles también a este espacio, que están de cumpleaños el día de hoy, así que pido a nuestro señor director, a Lenín, esa misma musiquita de felicitaciones, porque hay una que es familia mía, tiene que ser familia mía. ¿Esta cuál es? Espérate, esta es Raquel la antigua, pero que Raquel está como una menorcita, mira ese vestido rojo, qué bella. Raquel la antigua, la madre de nuestra coordinadora y productora Dayanara. No, es la hermana. Tú lo estás viendo, es una hermana. Una hermana de Dayanara. Con razón, la hermanita de Dayanara que está cumpliendo años el día de hoy, para ella nuestra felicitación. Y para mi prima hermana, porque tenemos que ser familia, yo soy Loreni Solano Ortega, señores, y ella es Jennifer Ortega Solano. Algo tenemos que tener juntas, alguna herencia debemos tener, porque es que no puede ser esta inversión de apellidos, pero hermana de nuestro compañero Gregory, que hoy Gregory está celebrando con su hermana. Ella está en Elías Piña, pero desde allá nos ve aquí a nosotros en Despierta RD. Bueno, y continuando con el desarrollo de Despierta RD, agradeciéndole y felicitando también a estas cumpleañeras, vamos a darle la bienvenida a Radamés Segura, miembro del comité político, pero además un precandidato del Partido de la Liberación Dominicana, precandidato presidencial, porque fue uno de sus precandidatos para el 2016, y yo tengo entendido, y con eso vamos a conversar con ellos, que él también está en esos aprestos de lanzar su candidatura de manera oficial. ¿En qué va eso? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Alberto. Buenos días, Loreni. Buenos días, José. Buen día, encantado de estar aquí en Despierta RD, exactamente. ¿Los aprestos de la supercandidatura o no? ¿Va o no va? Sí, bueno, nosotros estamos trabajando desde hace varios meses con la precandidatura presidencial. Hemos organizado equipos prácticamente en todo el territorio nacional. Todas las principales provincias del país tienen ya equipos grandes establecidos. Estamos trabajando con lo que hemos llamado núcleos de trabajo y evidentemente que prontamente vamos a hacer el anuncio formal de la precandidatura, aunque hay que aclarar que conforme a la ley 3318, la ley de partidos y agrupaciones políticas, evidentemente que el proceso de las inscripciones de precandidatura empezaría en julio del año 2019 y terminaría en octubre de ese mismo año. Lo que vamos a hacer simplemente es una declaración de intención, porque no podemos declararnos precandidatos oficialmente del partido debido a que hay que esperar cumplir con el voto de la ley. Pero ciertamente nosotros estamos trabajando intensamente en todo el territorio nacional y ya tenemos equipos en prácticamente todas las provincias del país. ¿Usted piensa entonces que, como eso es en julio, que en marzo el presidente Danilo Medina dirá que no va como candidato a buscar una reelección? Bueno, Alberto, tú eres una persona muy experimentado. Sí. Yo pienso que habría que preguntarle al presidente Danilo Medina. Sí, pero... Porque sería como algo así como que escrutar al interior de su cerebro para saber qué estaría pensando él para marzo del año que viene. Él puso esa fecha en una entrevista memorable que hizo recientemente
y naturalmente no sabemos lo que él va a plantear al término de ese plazo. ¿Pero qué usted mismo se ha espera? dado. Bueno, yo espero ser el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y ganar las elecciones de mayo del año 2020. Ahora, señor Radamés Segura, este sábado hay una expectativa muy fuerte que se ha generado en torno a la reunión del Comité Central, que ya de hecho ha tenido impugnaciones ante el Tribunal Superior Electoral y que se dice que en vez de tratar el tema de primarias abiertas y primarias cerradas, lo que se piensa trabajar es con una intentona de hacer un llamado a la reelección nuevamente del presidente Medina. ¿Qué opinión le merece esto a usted? ¿Qué crédito le da a estos temas que han estado surgiendo en la palestra pública a nivel de la política en el PLD? Sí, yo diría que ha existido mucha información confusa. Sí. Porque, por ejemplo, en este momento, luego de muchas peripecias, ¿verdad?, en el Congreso Nacional, existe una ley de partidos y agrupaciones políticas. Esa ley es la ley número 33-18. Y en el artículo 45 de esa ley, específicamente en el párrafo 3 de ese artículo, se establece que los partidos o agrupaciones políticas harían, digamos, el tipo de elección para escoger sus candidatos a cargos presidencial, congresuales y municipales, o sea, con un determinado modelo. En este caso, para hacerlo como el Comité Central sería el organismo que estaría facultado para hacer ese tipo de decisión. Es decir, si se trata de un proceso de primarias y si las primarias en este caso serían abiertas, serían cerradas o serían de otro tipo. Pero esa facultad le corresponde al Comité Central conforme lo establece el artículo 45 de la ley 33-18. ¿Y usted qué piensa? Entonces, la reunión del Comité Central del próximo sábado 27 se ha convocado a esos fines de cumplir con el voto de la ley y con la resolución número 03 y 04, las dos resoluciones 03 y 04 de la Junta Central Electoral, que dieron un plazo de 75 días y posteriormente fue extendido hasta 90 días a los partidos políticos para presentar la modalidad en que iban a hacer la elección de las candidaturas. Los que iban a celebrar primaria, la modalidad si eran primarias cerradas con el padrón del partido o si eran primarias abiertas con el padrón de la Junta Central Electoral. En proyección, ¿cuál es la modalidad que usted cree que le conviene más en estos momentos al Partido de la Liberación Dominicana? La modalidad que yo creo y yo estoy seguro de que conviene más al Partido de la Liberación Dominicana en este momento es la modalidad de primarias abiertas con el padrón de la Junta Central Electoral. Ahora, ¿por qué? Se ha hablado mucho de que nosotros tradicionalmente hemos escogido primarias cerradas, o sea, hemos elegido nuestros candidatos a cargos congresuales y municipales, a cargo presidencial, con primarias cerradas. Ahora esas primarias necesitan un padrón del partido. Y nosotros hemos comprobado, incluso el comité político lo aprobó a unanimidad, que el padrón actual del Partido de la Liberación Dominicana, no da pena decirlo, es un padrón que no es confiable para nadie. Ajá. No es confiable. Entonces, nos hemos declarado incapaces en este momento de utilizar este padrón para hacer ese proceso de primarias. Entonces se habló siempre, como resultado del último congreso del partido, de un saneamiento de ese padrón. Pero bueno, producto de la lucha por el poder, que yo diría que está mal encausada dentro del PLD, pues se han producido muchísimas cuestiones que han dificultado el saneamiento de ese padrón, sobre todo un asunto de falta de confianza en las personas que irían a hacer ese saneamiento del padrón. Y por lo tanto, como el padrón del partido no es confiable, el padrón no nos puede servir para este proceso de primaria, ¿verdad?, de elección de candidatos a cargos congresuales, municipales y al cargo presidencial. Tendríamos entonces que utilizar el padrón de la Junta Central Electoral.
es totalmente cierto que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana votó a unanimidad una resolución mediante la cual reconocía que el padrón no estaba adulterado, que el padrón evidentemente no era un padrón confiable y que estábamos siendo incapaces de nosotros mismos preparar o nombrar comisiones que pudieran sanear el padrón y que había que buscar en este caso el auxilio de la Junta Central Electoral. Eso lo resolutó el Comité Político a unanimidad. De manera que no es un asunto que yo quisiera, de que hiciéramos las primarias cerradas con un padrón del Partido de la Liberación Dominicana en este momento. Es que el padrón no puede utilizarse y no tenemos cómo dirimir las diferencias dentro del partido en un plazo, ¿verdad?, mínimamente razonable para justificar ese tipo de elección. Tenemos experiencia de eso. En diciembre del año 2015, evidentemente después de los acuerdos que se llegó en abril de ese año para la candidatura presidencial, se hicieron unas elecciones prácticamente parciales en el partido. Es decir, los legisladores fueron repostulados y los alcaldes en su mayoría también fueron repostulados. Entonces había elecciones para escoger regidores y una serie de alcaldes que no fueron repostulados. Y terminó. Y sin embargo eso terminó muy... en un asunto trágico. Sí. Varios compañeros murieron en aquel, vamos a decir, pequeño congreso elector que se hizo. Entonces, evidentemente que nosotros queremos evitar que hayan situaciones completamente desagradables al interior del Partido de la Liberación Dominicana. Hay quienes piensan, dentro del Partido de la Liberación Dominicana, hay un sector que dice que si se hace unas primarias abiertas con el padrón abierto como establece esa ley, entonces se estaría violando los estatutos del PLD que establece que hay que hacerlo cerrado y con el padrón electoral de esa organización, que tendría entonces que convocarse a un congreso elector para reformar esos estatutos y establecer, llevarlo a lo que pide la ley. Bueno, ese es un argumento inteligente. Yo diría que tiene cierto nivel de razonabilidad, pero es un argumento que no procede, porque es que la ley 3318, en su artículo 45, párrafo 3, ordena al Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana que determine el tipo de primaria. O sea, la ley está por encima de los estatutos. Claro que sí. Sí. Claro que sí. Estamos hablando incluso de una ley orgánica que ha sido votada con las 2/3 partes de la matrícula presente en el Congreso Nacional. Entonces, es una ley constitucional. Eso debe quedar completamente claro. En este momento se trata de una ley constitucional y la ley ordena eso. Los estatutos de los partidos, por más bonitos, por más hermosos que sean, digamos, serían como una especie de constitución interna del partido, pero que no pueden entrar en colisión con las leyes y la Constitución de la República y las leyes electorales, sobre todo en el país. Pero Leonel dice que eso es inconstitucional, esa forma de elección. Bien, pero yo estoy diciendo que en este momento las apreciaciones del presidente Fernández son respetadas, pero que no se trata de determinar en este momento si eso es constitucional o inconstitucional. Se trata de cumplir con el imperativo de la ley y por lo tanto nosotros tenemos que ir el sábado 27 a cumplir con ese mandato de la ley 3318 en una reunión y el Comité Central, que no puede delegar conforme a la ley sus obligaciones, evidentemente que tomará una decisión de si las primarias van a ser con padrón cerrado, con padrón del partido, o si es con padrón abierto
de la Junta Central Electoral. Y yo le pregunto, Inclúsame, Alberto, independientemente de las buenas intenciones, independientemente, digamos, de la racionalidad jurídica, independientemente de todo el ámbito, digamos, de acervo en experiencia como abogado que tiene, sin duda, nuestro presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Leonel Fernández, expresidente de la República. Independientemente de eso, no se trata ahora de tratar de procurar discernir entre una cosa y la otra, sino de algo que ya tiene el voto de la ley, el mandato de la ley. Así es, pero hay una ley que en 2 meses o en menos de 2 meses de haber sido promulgada, desde agosto 18, ha tenido ya unas 8 impugnaciones ante justamente el Tribunal Superior Electoral, la Junta Central, entre otras cosas. ¿Qué opinión le merecen esas impugnaciones? ¿Tienen validez por parte de los partidos y las personas que han hecho obstrucción a que se están vulnerando otros derechos constitucionales con esa ley 3318? La ley puede ser recurrida, pero vamos a ir por parte. Se aprueba en el Congreso y se promulga por el jefe del Estado la ley 3318. Entonces, la Junta Central Electoral es facultada en esa ley para organizar, para dirigir, para ponderar y para administrar todo lo relativo al proceso electoral del año 2020. Y siguientes, ¿verdad? Porque la ley sigue vigente. Entonces, la Junta Central Electoral, en cumplimiento con el mandato de esa ley, ha empezado a actuar. Emitió la resolución 03-2018, donde daba un plazo de 75 días a los partidos políticos que iban a participar en la modalidad de primaria para que definieran el tipo de primaria que iban a hacer. Posteriormente, a instancias de algunos partidos, a requerimientos de algunos partidos, la ley prorrogó ese plazo. Eso sería ahora 90 días que se vencen en diciembre. Entonces, la ley está también trabajando, la Junta Central Electoral también está trabajando con un reglamento, porque la ley exige un reglamento de aplicación y ya ese reglamento ha sido sometido a la consideración de los partidos políticos. Hoy se conoce. Hoy se conoce. Entonces, evidentemente, que todo eso va caminando conforme a las facultades que la ley le otorga a la Junta Central Electoral. Ahora, si ya nosotros tenemos ese mandato, nosotros tenemos que cumplir con ese mandato. Los del Tribunal Constitucional, lo del Tribunal Superior Electoral es algo que ciertamente el que quiera o el que se considere que debe recurrir, ¿verdad?, a determinados artículos de esa ley alegando inconstitucionalidad o alegando cualquier otro tipo de irrazonabilidad, ¿verdad? Entonces puede dirigirse a esas instancias a hacer eso, pero hay un procedimiento para actuar de esa manera y ese procedimiento lo establece el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional, que pueden declarar admisible o inadmisible cualquier tipo de recurrencia, ¿verdad?, a esas instancias judiciales para que se declare o no constitucional o inconstitucional determinados artículos de la ley. Esta parte es todo un proceso. Yo diría, el momento en que se podía hacer alegaciones internas en el PLD sobre si eso era constitucional o inconstitucional, desde el punto de vista de la ley, ya ha pasado. Ahora, eso no quiere decir que posteriormente las personas no estén en capacidad de recurrir a algo que ellos consideren inconstitucional. Entonces, bueno, los tribunales, en este caso el Tribunal Constitucional o el Tribunal Superior Electoral, tendrá la decisión en cada caso. No hay que precipitarse con nada de eso. Señor Segura, usted puso como ejemplo los hechos lamentables de diciembre del 2015. Viene lo del 27, el próximo sábado, con diferencias que para nadie es un secreto. ¿Usted cree que esos acontecimientos del 15 pueden repetirse de esa forma, que no hay vuelta atrás, aquel PLD que era centralismo democrático y que se cumplía con todos los reglamentos y la disciplina? Yo pienso que no, y es bueno decir que uno lamenta muchísimo este tipo de situaciones que se dan al interno del partido, pero
el país reconoce que evidentemente en el PLD, al interior del PLD, hay una lucha por el poder que yo considero que está mal encauzada. Y que nosotros debíamos manejarnos con criterios completamente distintos, pero hay que saber que hay opiniones que son completamente heterogéneas. O sea, no se puede conseguir unanimidad cuando hay intereses de por medio. Entonces, evidentemente, lo que tratamos es, primero, de que se conserve la unidad del partido, de que la unidad del partido no esté en juego en este tipo de ocasión, porque nosotros estamos cumpliendo con el mandato de una ley. No está en juego la unidad del partido. La unidad del partido no debe estar en juego. Okay. Pero está en juego. Podría estar en juego, pero no debe estar en juego la unidad del partido, sobre todo porque lo que se está cumpliendo es con el mandato de una ley. Ahí no se está eligiendo a nadie. No se está desplazando a nadie de un cargo A o de un cargo B, sino que la ley exige que el Comité Central haga eso y el Comité Central debe hacerlo. Entonces yo creo que no debería haber problema con la reunión del sábado. Okay. Mire, disculpe mi curiosidad. Ay. Usted trajo esa documentación ahí. ¿Y de qué se trata esa documentación? Bueno, ahí está. Porque incluso... Tú no la leíste al revés, tú no la leíste al revés. He estado por leer al revés, pero... No ha podido, no he podido. Bueno, yo Esa sí. es la ley 3318. Ok, bueno. esa es la ley de partidos. Por si acaso tenía que... Pero la de arriba no es la ley de partido, es una carta a Reinaldo Pared Pérez, del presidente de la Cámara de Diputados, anterior ahí de Rubén está. Maldonado. Sí, bueno, perdóneme, pero yo sí pude verlo tengo todo. una ahí. versión de la ley que fue la aprobada en el Congreso y naturalmente aquí se puede ver fácilmente que se trata de la ley. Eso es cierto, okay. La primera parte no. Pero mire, yo tengo una curiosidad también, ya que Caminero lo dice. El año pasado, casi a esta fecha, en diciembre, usted daba unas declaraciones de que quien está en la presidencia controla los organismos o los órganos del PLD. En este caso, quien está en la presidencia, Danilo Medina, igual que el año pasado, y los organismos son los mismos. Entonces, eso quiere decir que si Danilo Medina intenta reelegirse, él tiene el control y él tiene el poder para hacerlo sin tener que forzar mucho, sobre todo viendo las cantidades como se está manejando. Eso no llevaría a una división, y ahí le hago la curiosidad completa. Bueno, podría ser. Lo que yo decía siempre es que en el PLD ha existido, y eso está claro, una tendencia de que los compañeros del partido, ya sea de manera individual o a través de los organismos, pues se subordinan al Poder Ejecutivo. Entonces, el que tiene el Poder Ejecutivo, en este caso, pasa a tener una lealtad de muchos compañeros de la organización, ya sea en su calidad, ¿verdad?, de funcionarios públicos o en su calidad, digamos, de un afecto especial que puedan sentir por el que es el jefe del Estado, por una admiración, por un ojo, por un encantamiento que esa persona le pueda producir. Se lo voy a decir más claro. Si Danilo intenta reelegirse, ¿usted de qué lado estaría? Bueno, yo voy a contestar esa pregunta en el momento en que Danilo se exprese en ese sentido, porque al día de hoy no lo ha hecho. Yo aspiro a ser candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Hay espacio para personas que no sean Danilo y Leonel en el PLD? Pero claro que sí, que lo hay. Hay espacio. El partido es independiente. Lo que pasa es que, evidentemente, que hay un laborantismo político porque, desgraciadamente, entre el presidente Fernández y el presidente Medina, partidarios de ellos, de una u otra forma, ya sea interesados o no, han logrado colocar este tipo de expresiones en un asunto de ganancia y pérdida. Es decir, la gente ha visto, dice, bueno, si las elecciones son cerradas, gana Leonel. Si las elecciones son abiertas, gana Danilo. Porque ambos han tenido supuestamente esa misma posición, ¿verdad? Leonel con las cerradas y Danilo con las abiertas. Pero eso no pasa de ser, digamos, una cuestión metodológica dentro del PLD, porque es una metodología que el PLD debería usar y está consignado incluso en sus propios estatutos. Entonces, evidentemente, lo que se trataría de un problema metodológico se ha convertido innecesariamente en un asunto de ganancia y pérdida para las personas. Radamés, ¿el acto oficial de tu precandidatura cuándo va a ser? Bueno, lo vamos a anunciar próximamente, pero vuelvo y repito, yo estoy trabajando como precandidato, pero eso es, digamos, algo provisional desde el punto de vista de que la ley
establece que en julio del año 2019 que se inscriben o se anuncian las precandidaturas de manera oficial. O sea, y yo quiero respetar el voto de la ley. Con Radamés tendríamos que invitarlo para hablar de energía y de hidrocarburos, de todas esas cosas, y de Punta Catalina, que tuvo una experiencia muy buena ahí en la parte de energía. Pero tendríamos ya que dedicarle una hora a eso. Una hora, sí, pero como está ahora en política. Muchísimas gracias. Nosotros estaremos en la expectativa de cuando vaya a anunciar su precandidatura, tanto Telecentro, los Noticentros, como Despierta RD. Bueno, pues le haremos las invitaciones, le dejamos abierta esa invitación para cuando usted lo desee. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias Alberto, muchas gracias Loreni, muchas gracias José, y he estado muy contento en este importantísimo programa matutino. Qué bueno. Es visto por todo el país. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ustedes, amigos televidentes, no se vayan, pues nosotros tenemos mucho más. Ahora tenemos una interesante entrevista con Jorge Pérez, quien es el presidente del Consejo Nacional de Provisiones. Luego de la pausa recibimos en el estudio a Jorge Jerez, presidente del Consejo Nacional del Comercio en Provisiones. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.